participar en el módulo Masculinidades de este curso. Mi propuesta es que hagamos en principio 2 entradas al tema de la masculinidad, luego voy a proponer 3 definiciones bastante extendidas, pero vamos a tratar de dar una 4ª definición porque ninguna de las 3 que vamos a presentar antes nos va a agradar del todo. Y por último, voy a hacer unos comentarios finales. Vamos a empezar entonces con 2 maneras de entrar al tema de la masculinidad. Primero quisiera que pensemos que la problemática de la masculinidad tiene que ver con la visibilidad, ¿sí? O tiene que ver también con la ceguera. Por ejemplo, imaginémonos que un varón se muestra delante de un espejo, ¿sí? Probablemente ese varón se vea a él mismo, ¿sí? Sobre todo si es un varón, ¿qué les puedo decir?, de clase media, un varón blanco, seguramente que se verá a sí mismo, ¿sí? El espejo le devuelve eso que es, sin ninguna caracterización, sin ninguna marcación. Probablemente, si un varón gay o si un varón trans se mira en el espejo, seguramente que el espejo no le va a devolver sencillamente su imagen, su imagen de varón, sino que le va a devolver su imagen de varón trans o su imagen de varón gay. O si una mujer, si podemos comparar eso también en el campo femenino, ¿no? Una mujer blanca, digamos, de clase media se mira en el espejo, probablemente se vea como una mujer, sin embargo, una mujer de color se va a ver como una mujer de color y probablemente también perteneciente a la clase social baja. De manera que acá lo que quiero transmitir respecto de la masculinidad, al menos de lo que es la masculinidad hegemónica, es que justamente le es invisible para los propios varones, ¿sí? Cuando el varón se mira en el espejo, muy por lo general, ¿sí?, no ve ninguna marcación social sobre sí mismo, digamos, sobre sus gestos, sobre su cuerpo, en fin, sobre su imagen. Y esto contrasta con otras formas que existen del ser varón y con las formas que existen de ser mujer. Esa es una primera forma, me parece, de entrar a la masculinidad, ¿sí? Yo veo, pero cuando en realidad me veo en el espejo, no veo nada de todos los condicionamientos y las interpelaciones sociales que operan para que yo sea varón. Lo que el varón del que estamos hablando no llega a ver en el espejo es su propio privilegio. Entonces, si no vemos el privilegio, es muy difícil operar, ¿sí?, sobre justamente esa subjetividad. Esto es un planteo muy interesante que hizo en su momento Michael Kimmel. La segunda forma de entrar a este tema podríamos sacarla de un autor nacido en Canadá, pero que hizo toda su carrera en Estados Unidos. Ese autor es conocido y muy bueno, se llamó Erving Goffman, vivió entre 1922 y 1982. Así como en la primera entrada a la masculinidad hablamos sobre que justamente la cultura nos ciega respecto de los condicionamientos sociales para ser varón cuando nos situamos frente al espejo, ¿sí?, ahora quiero que hagamos otra entrada para pensar que la masculinidad es un estereotipo y que en tanto estereotipo es prácticamente una formulación ideal. Prácticamente el estereotipo nunca existe en la realidad. Goffman escribió un libro publicado por primera vez en 1963. Ese libro se llama Estigma, la identidad deteriorada. Y tiene unos razonamientos muy alucinantes. Dice que todo el mundo es candidato a ser discriminado, a ser estigmatizado, sin embargo, solamente algunos, teóricamente toda la sociedad que tiene la posibilidad de ser discriminada, solamente algunos finalmente son discriminados. Esto, por ejemplo, lo aplica para pensar a los varones. Prácticamente todos los varones tienen posibilidad de ser discriminados. ¿Por qué? Porque existe un estereotipo que es muy exigente con respecto a lo que debe ser un varón. Lo voy a citar. Por ejemplo, según el consenso general, en Estados Unidos, el único hombre que no tiene que avergonzarse de nada es un joven casado, padre de familia, blanco, urbano, norteño, heterosexual,
protestante, que recibió educación superior, tiene un buen empleo, aspecto, peso y altura adecuados y un reciente triunfo en los deportes. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Goffman lo dice dramáticamente, pero en formato casi de absurdo. Aquí tenemos un estereotipo sobre lo que debe ser el hombre, o lo que debe ser el varón. Bien, este es el estereotipo, repito, una idea. Es muy útil poner en diálogo esta idea con los números, ¿sí? Nadie dudaría de que ser varón es lo que enumera Goffman, o es casi todo lo que enumeró Goffman. Pero si vamos a los números, prácticamente nadie de los varones cumple con todas las condiciones, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que los números son tan chicos, esa idea de lo que significa ser varón sigue estando y nos sigue llamando la atención. Entonces, una manera de entrar en la masculinidad por segunda vez es pensar que, digamos, implica un conjunto de ideas, un conjunto de estereotipos que nos interpelan desde muchos lugares de la vida social. Es una especie de interpelación que está totalmente extendida y totalmente anclada en las instituciones. Como les había dicho, íbamos a pensar en dos temas para entrar en la masculinidad. Ahora vamos a presentar definiciones sobre la masculinidad. Vamos a presentar 4 y vamos a quedarnos con una. Existen, me estoy basando en un autor, Connell, bastante reconocido en este campo de estudio, existen las definiciones esencialistas de la masculinidad. Las definiciones esencialistas seleccionan un atributo, una cualidad que sería prototípicamente masculina y también destacan cualidades esenciales prototípicamente femeninas. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en la obra de Freud, nos fijamos en la obra de Lacan, vamos a ver que hay cuestiones realmente prototípicamente etiquetadas en la condición masculina y prototípicamente etiquetadas en la condición femenina. Pero no son solo las provenientes del psicoanálisis, las definiciones esencialistas, las tenemos también que vienen de la psicología, tenemos que vienen de la medicina, tenemos que vienen de la biología, de las religiones y de diversos moralismos. Ahora, si es cierto que hay algo esencial en lo masculino y en lo femenino, estaría bien preguntarse por qué todos estos expertos, reitero, médicos, psicoanalistas, psicólogos, católicos, en fin, etcétera, 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 por qué estos expertos, ¿sí?, estas personas que apuestan a la definición esencialista, nunca se ponen de acuerdo. Bueno, ahí tenemos una pista, un indicio de que si no se ponen de acuerdo es porque efectivamente se hace muy difícil, si no directamente imposible, hablar de una esencia masculina o una esencia femenina o de cualquier tipo. Luego tenemos las definiciones positivistas, ¿sí? El positivismo, algo así como la panacea del pensamiento científico moderno, entendía que no hay que meterse a ver cuál es el atributo esencial, no hay que meterse en ninguna de esas empresas, digamos, muy raras, hay que sencillamente detenerse a observar los comportamientos que desarrollan varones y mujeres. A través de la observación de los comportamientos y de los pensamientos también, ¿por qué no?, de varones y mujeres, vamos a ver cómo esos hechos bien reales o esas palabras bien reales que nosotros escuchamos nos permite, si las vamos registrando y logramos construir estadísticas, nos permite reconstruir hechos que estadísticamente podemos asignar a lo masculino y hechos que estadísticamente nos salvarían a las claras, ¿sí?, de lo femenino. Y en el medio podríamos armar una escala de más masculino a más femenino, o de más femenino a más masculino. Bueno, es complicado, sinceramente, adherir a esta postura, porque realmente la mirada nuestra no es inocente. Si habíamos hablado, digamos, de que la masculinidad, sobre todo, es una interpelación institucional, que la masculinidad, sobre todo, es una interpelación, efectivamente estamos hablando de que hay un guión cultural,
¿sí?, de que hay un conjunto de preconceptos que efectivamente ponemos en acción cuando nos ponemos a observar y nos ponemos a construir esa escala entre masculinidad y feminidad, ¿sí? Muy probablemente a los observadores que, digamos, toman cuenta de la práctica del sexo receptivo y exclusivamente receptivo por parte de un varón gay, se le ocurra ponerlo cerca de digamos, el polo masculino. ¿Y qué es lo que indica finalmente que no pueda estar ahí, digamos, en el polo donde no lo metería la mayoría de la gente? Bueno, efectivamente, la existencia de un guión cultural que está muy operativo en nuestra sociedad. Ese guión cultural, por ejemplo, no estaba operativo en otras sociedades, como por ejemplo la sociedad griega, ¿sí? Bueno, luego tenemos las definiciones normativas acerca de la masculinidad. Las definiciones normativas no se van a meter, digamos, a desentrañar si hay un atributo esencial, tampoco se van a poner a, digamos, a hacer estadísticas con las prácticas para armar ninguna clase de escala, sino que la definición normativa hace referencia a lo que debe ser, ¿sí?, lo que debe tener, lo que debe hacer un varón. Es decir, es una definición que opta por el deber ser, ¿sí?, por el deber tener, por el deber demostrar. Entonces, lo prototípico de de la masculinidad sería justamente demostrar solvencia para convertirse en varón proveedor, ¿sí?, demostrar contención para, digamos, ser el jefe de la familia, ¿sí?, tener una apariencia canónicamente masculina, una apariencia ruda, ser aventurero, ser conquistador, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta definición también presenta problemas. ¿Por qué? Porque dijimos que es una definición normativa, ¿sí?, pero sucede que a muchos varones no les interesa cargar sobre los hombros con una apariencia ruda, cargar sobre los hombros con ser casi héroes deportivos a toda costa, cumplir con, digamos, el conjunto de apariencias que por lo general se le endilgan sistemáticamente a los varones. Entonces, ¿qué clase de norma es aquella que no solamente casi todos no cumplen, como decía Goffman, sino además esa norma a la cual casi nadie adhiere? Otra vez, si nos metemos a definir lo masculino, la masculinidad, mejor dicho, desde esta versión normativista, probablemente también hagamos mal. Entonces, me gustaría proponer la siguiente definición de masculinidad. La traigo del texto que tenemos en la bibliografía de Robert Connell, Masculinidades, un clásico ya a esta altura, un texto publicado en castellano en el año 2003. Apenas la estilizo. De ahí que podamos definir la masculinidad como un lugar dentro del sistema de relaciones de género, sistema históricamente construido. Y que ese lugar consiste, por un lado, en las prácticas a través de las cuales los varones y las mujeres lo ocupan, y por otro, por los efectos que dichas prácticas generan en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura. Quisiera en este momento hacer una especie de reflexión que ponga en danza lo que vinimos trayendo. Sobre todo cuando iniciamos nuestra conversación, yo hablé de definiciones de la masculinidad respecto de la feminidad, digamos, de lo femenino. Pero ahora quisiera que hagamos unos comentarios donde pongamos en relación las distintas formas de masculinidad, ¿sí? Por ejemplo, este autor de que les hablaba, Robert Connell, hace una tipología de masculinidades que es la siguiente, muy interesante. En principio habla de las masculinidades hegemónicas. Efectivamente, las masculinidades hegemónicas son aquellas masculinidades más legítimas, aquellas, ¿sí?, que representan por antonomasia el modelo de varón que construye interpelaciones mediante una sociedad en un determinado momento histórico.
Paradojalmente, la masculinidad hegemónica numéricamente es la más floja. Ya lo habíamos visto con Goffman. ¿Quién cumple con tantas categorías, ¿sí? con tantos requisitos, digamos, para ser varón? Muy pocos. Pero sin embargo, y acá está el gran dato para la sociología, es que son muy pocos y sin embargo esa imagen valorativa la tenemos casi todos. Goffman decía, los valores centrales de una sociedad pican poco, pero todos nos rascamos. Luego tenemos las masculinidades subordinadas. Efectivamente aquí tenemos que hablar de, por ejemplo, las masculinidades gays y las masculinidades trans. Efectivamente, son masculinidades que tienen que vivenciarse y experienciarse, abriéndose paso muchas veces a los codazos a través de las obturaciones que le pone la masculinidad hegemónica y su gran conjunto de instituciones. La masculinidad subordinada no es solamente una cuestión de estigma a nivel de interacciones cara a cara. La experiencia de la masculinidad subordinada se vive a nivel jurídico, se vive a nivel político, se vive a nivel médico. Fijémonos, por ejemplo, cómo el matrimonio igualitario, más allá de todo, digamos, lo que ha conseguido aquí en Argentina, avanza poco en relación con todos los países que forman parte, digamos, del mundo. O fijémonos, digamos, cómo la jerarquía, por ejemplo, de la Iglesia Católica no revisa sus posturas respecto de esto. Bueno, entonces, ahí si no revisa la postura, tenemos que hay ciertas masculinidades, digamos, no alineadas a lo hegemónico, que no pueden desarrollar su propia espiritualidad. Y esto es muy complicado, porque así esta religión, junto con otras, por supuesto, estaría creando una subjetividad divorciada de su cuerpo, ¿sí? De la corporalidad. No podría vivenciar la corposubjetividad, lo cual, la verdad, deja bastante que desear desde un punto de vista humano. Luego tenemos las masculinidades cómplices, concepto interesante y, por cierto, doloroso. Las masculinidades cómplices son aquellas masculinidades que no se ajustan al estereotipo que había presentado Goffman, no se ajustan a, digamos, la masculinidad hegemónica, no se ajusta en sus prácticas, digamos, y en sus declaraciones. No se ajustan, pero sin embargo son cómplices porque sacan provecho de la existencia de esta masculinidad hegemónica, ¿sí? No van a ser varones violentos, por ejemplo, en el ámbito familiar, ni van a ser varones que van a andar permanentemente haciendo alarde vía de disciplina dramática mediante de una, digamos, corporalidad ruda. Pero sacan provecho de que la masculinidad hegemónica esté vigente porque, por ejemplo, se sienten legitimados para que, llegado el momento, quien postergue la carrera profesional sea la esposa, en caso de que se haya cansado, y no ellos, ¿sí? De manera que ahí tenemos una masculinidad no directamente hegemónica, pero que sin embargo saca provecho de aquello que lo hegemónico pone en el nivel del imaginario social. Y por último tenemos las masculinidades marginadas, ¿sí? Hablamos de masculinidades marginadas cuando intervienen las variables de la clase y de la raza o la etnia, ¿sí? Que dejan a ciertas masculinidades no ya marginadas, sino directamente afuera del mapa social. Por ejemplo, podemos ver, y hay muchos documentales al respecto, la demonización sistemática de los varones negros en Estados Unidos, ¿sí? Los varones negros en Estados Unidos han recorrido un camino muy dramático en el imaginario de esa sociedad que va del violador hasta el criminal, ¿sí? Pero también son masculinidades marginadas porque, por ejemplo, pueden reconocerse ciertos valores hegemónicos en un atleta negro, por ejemplo, pero sin embargo, eso que se le reconoce a esa persona en particular no encuentra ecos en el resto de la organización social. Sigue siendo una masculinidad marginada.
Recorrer un cuerpo en su extensión de vela es dar la vuelta al mundo, atravesar sin brújula la rosa de los vientos. Islas, golfos, penínsulas, diques de aguas embravecidas. No es tarea fácil, sí placentera. No creas hacerlo en un día o noche de sábanas explayadas. Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas. El cuerpo es carta astral en lenguaje cifrado. Encuentras un astro y quizá deberás empezar, corregir el rumbo cuando nube, huracán o aullido profundo te pongan estremecimientos. Cuenco de la mano que no sospechaste.